Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo una crítica a un vídeo de un canal eh, terraplanista donde hacen una crítica a la geología. El vídeo es de un canal terraplanista bastante seguido, de nombre Naov, Naov, y dejaré el enlace al vídeo por aquí abajo. El vídeo dura unos 10 minutos, así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Voy a poner la reproducción del mismo a 1.5 para ir un poquito más rápido y que el vídeo no sea tan largo. Veamos lo que dice. Nos han dicho que el núcleo de la Tierra es una esfera de 1370 kilómetros de radio, situada supuestamente a 6000 kilómetros hacia el centro. Ya empieza con un dato erróneo. Estás haciendo referencia única y exclusivamente al núcleo interno, que aproximadamente sí que tiene unos 1000 y pico kilómetros de radio. Va desde la discontinuidad de Lehmann a 5200 kilómetros de profundidad hasta el centro de la Tierra, unos 6400 kilómetros de profundidad. Te estás olvidando del núcleo externo. El núcleo externo va desde la discontinuidad de Gutenberg, que está aproximadamente a unos 2900 kilómetros de profundidad, por lo que el núcleo de la Tierra tiene un radio aproximadamente de unos, pongamos, 3500 kilómetros, y no 1000 y algo como das. Un pequeño dato de un inicio ya para coger con pinzas. Según esta teoría, el núcleo está compuesto por una aleación de hierro y níquel. ¿Correcto? En 1987 Bueno, por hierro y níquel y algunas cosas más, pero principalmente por hierro y níquel. Nada más que decir. se hizo el pozo más profundo que existe hasta ahora, en la península rusa de Kola, cerca del Báltico, donde se pudieron perforar hasta 12.3 kilómetros, que representaría sobre el 0,02% del supuesto diámetro del planeta. ¿A dónde quieres llegar con ello? Vamos a ver. Porque es irrelevante. El hecho de que se haya hecho una perforación en la península de Kola de 12 kilómetros de profundidad o 25 kilómetros de profundidad o 2 kilómetros de profundidad es irrelevante para el núcleo de la Tierra. Pero bueno, vamos a ver a dónde quieres llegar. A todo esto ya no es el pozo más profundo que hay. Ya hay uno que lo supera en unos 20 y pico metros más de profundidad. Los soviéticos tardaron casi 20 años en taladrar esa distancia. El proyecto se detuvo, porque a esa profundidad se rompieron las máquinas y no pudieron seguir perforando. Efectivamente, perforar a tanta profundidad es complicado. Sobre todo por derrumbes de paredes de perforación, por movimiento de toda una maquinaria de unos 12 kilómetros de una broca. Es complicado hacer, por eso se les complicó tanto. De hecho, no pensaban que se les iba a complicar tanto, pero bueno. Cosas del directo. Es imposible tratar de llegar más profundo. Por lo tanto, no hay observado absolutamente nada. Esos son modelos teóricos que a lo largo del tiempo fueron modificándose. Como no hemos llegado más profundo, por lo tanto no sabemos qué es lo que hay más abajo. No necesitamos excavar a gran profundidad para saber qué es lo que tenemos ahí abajo. Existen varios métodos para conocer qué es lo que tenemos debajo de nosotros. El primero de ellos lo vas a mencionar un poquito más adelante. Sí, ya me he visto el vídeo, no lo estoy viendo de primeras. Lo vas a mencionar un poquito más adelante, que son las ondas sísmicas. No voy a entrar ahora en ello. Pero sí que te voy a mencionar que existen otros métodos para ver qué es lo que tenemos ahí abajo. A ver, existen muchos métodos para observar lo que tenemos en el interior de la Tierra, no únicamente con ondas sísmicas. Parte del interior de la Tierra nos pueden llegar a superficie por medio de erupciones volcánicas o por medio de otros procesos, como uno denominado obducción, que se produce cuando dos masas continentales colisionan. Entonces se nos produce un ascenso de material del manto, que pasa a formar parte de las cordilleras montañosas que se nos forman. Los Alpes tienen ofiolitas y también el Himalaya tiene ofiolitas. En estas ofiolitas se observan restos de la corteza oceánica emergidas, y no solo de la parte superficial de la corteza oceánica, que está formada por lavas almohadilladas, sino también por la parte más interna de la corteza oceánica, que son unas columnas basaltos columnares, y también por la parte inferior, que son gabros. Esto nos puede llegar a la superficie. Erupción de kimberlitas.
muy famosas por contener diamantes, también nos aportan material mantélico a la superficie, incluidos restos de una roca llamada peridotita. Por lo tanto, sí que tenemos otros métodos para conocer el interior de la Tierra. No solo el método sísmico, que hablaré de él más adelante cuando tú lo introduzcas en el vídeo, y no solo la perforación que se ha hecho en la península de Kola. Se demostraron las ondas primarias y secundarias, pero no el núcleo. Se demostraron las ondas primarias y secundarias. Quedaros con esto. Porque está aceptando las ondas primarias y las ondas secundarias. Por lo tanto, vas a tener que aceptar lo que ellas representan. Vamos a ver cómo no lo acepta, pero bueno. Vamos a ver cómo se va a contradecir. La geología actual creía que entre más abajo se iba, se volvía más blando todo. Sin embargo, es todo lo contrario. Honestamente, no sé de dónde te has sacado eso. Que la geología actual demuestre que a medida que vamos más abajo está todo más blando. El material, el comportamiento, digamos, físico, la palabra correcta es reológico, el comportamiento físico que tiene el manto es un comportamiento plástico. Es decir, sería más o menos a un estilo de una especie de, podríamos decir, plastilina, más o menos. Ese es su comportamiento. De hecho, se produce una cosa muy curiosa. Voy a introducir aquí un poquito de las ondas sísmicas. Se dice continuamente o comúnmente que las ondas sísmicas, las ondas primarias, que has mencionado anteriormente, que aceptan las ondas P y las ondas S, las ondas primarias son compresionales. Si queréis podéis ver un vídeo, no voy a entrar ahí. Tengo un vídeo de ondas sísmicas en el canal, le podéis echar un vistazo. Así no alargo mucho este. Bueno, pues las ondas primarias, las ondas P, son compresionales y se transmiten tanto en sólidos como en líquidos. Mientras que las ondas S son ondas de cizalla, que solo se transmiten por sólidos. No se transmiten ni por líquidos ni por gases, ya que un gas no se puede rasgar, no se puede someter a esfuerzos de cizalla, y un líquido tampoco. Bueno, sin embargo, se nos dice también continuamente que el método de transmisión de calor en el manto es por convección, ya que la conducción, las rocas son muy malas transmisoras de calor por conducción, a diferencia de los metales. Por lo tanto, si la convección es algo que se da en líquidos y las ondas S solo se transmiten por sólidos y no por líquidos, ¿cómo es posible que el manto que está en estado sólido pueda transmitir convección y a la vez esfuerzos de cizalla? Sería contradictorio, ¿verdad? Bueno, en realidad no es contradictorio. El comportamiento reológico de materiales es bastante complejo, no es tan sencillo como sólido, líquido y gaseoso. Y lo podéis comprobar en vuestra casa preparando una bechamel un poquito espesa. Podéis buscar una receta de cómo preparar una bechamel, tendréis que preparar una cantidad enorme y meterle la mano muy despacio. Vais a ver que se comporta como un líquido. Sin embargo, cuando le dais golpes fuertes, vais a ver que se comporta como un sólido. El comportamiento de estos materiales es distinto en función de cómo sea el fenómeno al que se están sometiendo. Pues al manto le pasa exactamente lo mismo. Se comporta de un modo sólido ante transmisión de ondas sísmicas y se comporta de un modo líquido ante una transmisión de calor que es bastante lento. La transmisión de calor en el manto no es algo muy rápido, es lento. Y es por convección. Y el estado en el que se encontraría el manto sería más o menos una especie de plastilina. Algo suficientemente sólido como para transmitir ondas S, ondas de cizalla, pero algo lo suficientemente líquido como para transmitir el calor, que es una transmisión lenta por medio de convección. Por lo tanto, lo que estás diciendo ahora tampoco se ajusta a la realidad. Entonces, ¿de dónde viene esta creencia? El que empezó con esto fue Athanasius Kircher, Vale, ahora mismo va a hablar de un poquito de conocimiento naturalista del año 1600 y algo. Irrelevante. sacerdote jesuita que en 1665 publicó Mundus Subterraneus, un gran tratado sobre el central presenta el modelo teórico del núcleo, con un tipo y siglos después, subterráneas por las que circula el fuego, cuyos respiradores serían los volcanes. Y siglos después, en 1931, la sismóloga danesa Inge Lehmann presenta el modelo teórico del núcleo.
Pasamos de 1600 a 1931. Se ha saltado casi 300 años de avance en el conocimiento científico, pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo. Los estudios de Gutenberg para otro día, ¿vale? Muy bien, perfecto. Con un tipo de ondas sísmicas llamadas ondas primarias, que supuestamente viajan a través del centro de la Tierra y... Espera, ¿cómo que supuestamente viajan por el centro de la Tierra las ondas primarias? Acabas de decir hace menos de un minuto que aceptas las ondas P y las ondas S. Si aceptas las ondas P y las ondas S, tienes que aceptar que viajan por el interior de la Tierra también. No es acepto la parte de transmisión de ondas que a mí me gusta, pero la parte de transmisión de ondas que a mí no me gusta, esa ya no la acepto, esa ya no me va bien. No, eso es un poco deshonesto. Si dices que aceptas ondas P y ondas S, tienes que aceptar lo que las ondas P y las ondas S suponen. No tienes por qué aceptar lo que a ti te conviene. Eso es un poquito deshonesto, pero bueno. pueden ser detectadas al otro lado. Al día de hoy se menciona que los depósitos de lava se encuentran más o menos entre 300 a 100 kilómetros de profundidad. Algunos dicen que hasta 700 kilómetros. Los depósitos de lava, podríamos decir mejor que las zonas de generación de magma, se producen a una profundidad de en torno a unos 100 y pico kilómetros de profundidad, varía de unos puntos a otros. Y se producen principalmente en la zona superior del manto por debajo de la litosfera, es decir, en lo que se denomina astenosfera. Algunos geólogos igual empiezan a volverse locos porque no hay consenso con respecto a la existencia de la astenosfera o no. No voy a entrar por qué, pero no hay consenso con respecto a la existencia de la astenosfera. Bueno, pero se producen más o menos en esa zona debido a un proceso que se llama fusión parcial, que es donde se produce la mayor parte de los magmas primarios, vamos a decir. Es más correcto decir magmas primarios, porque luego se generan otros magmas que ya son secundarios, que son derivados de estos primarios y se originan a menores profundidades. Vamos a quedarnos con los magmas primarios, que es donde se producen por las condiciones en las que se encuentra el manto a estas profundidades. Tengo un vídeo también dedicado a ello. Pero nadie ha podido entrar para corroborar esos datos. Son suposiciones, por lo Si no lo veo, no lo creo. Más de lo mismo. Pues no son suposiciones. Si aceptas las ondas P y las ondas S, tienes que aceptar eso también. tanto, son modelos teóricos que nadie puede comprobar. Lo del núcleo de la Tierra es solo una teoría. Se nos enseña también que la Tierra tiene un poderoso campo magnético gracias al núcleo líquido formado principalmente por hierro y níquel, pero se sabe que estos materiales pierden sus propiedades magnéticas al ser calentados. En el hierro esto pasa a 770 grados Celsius y en el níquel a 360 grados Celsius. Si nos indican que las temperaturas del núcleo oscilan entre los 5000 y 7000 grados Celsius, esta teoría ya no tiene sentido, ya que es imposible que estos metales tengan propiedades magnéticas a esas temperaturas. Aquí está mezclando churras con merinas, como se suele decir. Hay un dicho en español que se dice mezclar churras con merinas cuando estás mezclando una cosa y otra que no tienen ningún sentido. Aquí está hablando de lo que se denomina la temperatura de Curie. Voy a hacer unas pequeñas definiciones. Se dice que un material es ferromagnético cuando es capaz de someterse a campos magnéticos. Por ejemplo, el hierro es ferromagnético, porque tú lo pones a un imán y se va a someter al campo magnético que genera ese imán. Se dice que un material es paramagnético cuando no se somete a estos campos magnéticos. Tú si tienes un imán y tienes un plástico, este plástico ni se va a enterar del campo magnético que tiene el imán, ni se va a pegar, ni nada, como le pasaría, por ejemplo, a un clavo formado formado de hierro. A partir de una determinada temperatura, tú cuando vas subiendo la temperatura, los materiales ferromagnéticos pierden su magnetismo y se convierten en materiales paramagnéticos. Esa temperatura es a la que está haciendo el referencia, que es la temperatura de Curie. Se denomina así, temperatura de Curie, por Pierre Curie. Creo que fue, no sé si el hijo o el marido de Marie Curie, que es el que descubrió este fenómeno. Bueno, pues el campo magnético de la Tierra no se genera porque tengamos un imán muy potente ahí abajo y que al estar por encima de la temperatura de Curie haya perdido sus propiedades magnéticas.
No es así. El imán es toda la Tierra, no es el núcleo externo de la Tierra. El imán es toda la Tierra, no solo. Que el campo magnético se genere ahí no quiere decir que el imán sea solo eso. El imán es toda la Tierra. Por eso las brújulas te funcionan en superficie. Porque el imán es toda la Tierra, no solo el núcleo externo. Que es donde se genera el campo magnético. Pero muchos Vale, va a empezar. Vamos a seguir. Voy a dar un poco para atrás al vídeo. Y creen que las temperaturas del núcleo oscilan entre los 5000 y 7000 grados Celsius. Esta teoría ya no tiene sentido, ya que es imposible que estos metales tengan propiedades magnéticas a esas temperaturas. vale, vamos a entrar ahora con lo que es el magnetismo del campo magnético terrestre, porque vamos a ver que no tiene ningún sentido lo que este hombre me está diciendo. Mira, fijaros, aquí tengo una imagen de cómo se genera el campo magnético terrestre. La he sacado de una publicación que está tremendamente oculta, a la que casi nadie tiene acceso. Pero yo os voy a decir el nombre de ella. Se llama Wikipedia. Podrías haber accedido a ella e informarte un poquito de cómo se forma el campo magnético terrestre. Esta imagen está en Wikipedia. Aunque está en inglés, la saqué de la Wikipedia en español. El campo magnético terrestre se genera precisamente porque el núcleo externo, que está formado por una aleación de dos metales, hierro y níquel, como has mencionado correctamente, están en movimiento. Existen corrientes de convección en el núcleo externo que ponen en movimiento todo este hierro y este níquel fundido. Debido a un efecto producido por la rotación de la Tierra, que se denomina efecto Coriolis, estas celdas convectivas se alinean más o menos con los polos, con el eje de rotación de la Tierra, más o menos, porque no están perfectamente alineados. Y se generan unas espirales como las que muestro aquí en la imagen, fijaros, estas espirales de color amarillo. Todas estas espirales que están girando en el núcleo externo es material altamente conductor, es un metal. Por lo tanto, se nos van a generar corrientes eléctricas de estas características. ¿Y qué pasa cuando tú generas una corriente eléctrica de estas características que está girando? Que se le va a acoplar un campo magnético de estas características. Saldrían vectores magnéticos que vendrían por aquí, saldrían todo por fuera de la Tierra y se introducirían por el norte de la Tierra hasta llegar nuevamente al núcleo. Es decir, te generarían un campo magnético. Así es como se genera el campo magnético de la Tierra, no porque el hierro y el níquel sean elementos ferromagnéticos que al estar por encima de su temperatura de Curie no deberían generar un campo magnético. De hecho, para que te sea un dato ligeramente sorprendente, el planeta Júpiter, aunque sé que no aceptas planetas y todo eso, pero bueno, vamos a hacer un pequeñito esfuerzo. El planeta Júpiter es un planeta formado principalmente por hidrógeno y helio, al igual que el Sol. Pero no llega a ser una estrella, cuidado, es un planeta, no es una estrella. Entonces el planeta Júpiter, a demasiada profundidad, el hidrógeno, que forma parte de sus capas internas, está extremadamente comprimido. Y esto hace que se comporte como una especie de metal. De tal modo que el único electrón que tiene este átomo de hidrógeno, que forma parte tanto del exterior como del interior de Júpiter, pueda quedar libre y el hidrógeno adquiera características metálicas. Al estar girando, porque está girando, va a generar un campo magnético, sin ni siquiera estar formado por un metal. Es un gas, digamos que debido a la presión ha sido metalizado. De hecho, creo que se denomina hidrógeno metálico o algo así. Tiene un nombre así, lo podría buscar ahora por aquí, que tengo algunos artículos que hablan de ello, pero no lo voy a hacer. Y el campo magnético de Júpiter es un campo magnético brutal. Es muchísimo, pero que muchísimo más grande que el de la Tierra. Creo que llega cerca de la Tierra el campo magnético de Júpiter, o cerca de Marte, no sé, pero sé que se extiende muchísimo. Y la cola, que los campos magnéticos no son simétricos de los planetas debido al viento solar, la cola sí que llega muy atrás, más allá de la órbita de Saturno y creo que de Neptuno. Ahora hablo un poquito con unas pocas dudas, pero bueno. A fin de cuentas,
planetas que no tienen un interior metálico sí que pueden generar campos magnéticos fuertes. De hecho, el Sol tiene campo magnético y no es metálico tampoco, sino que está formado también por hidrógeno y helio. Y tiene un campo magnético muy fuerte el Sol también. De todos modos, por lo tanto, el campo magnético terrestre no se forma porque haya un metal magnético ahí abajo, por debajo de su temperatura de Curie, sino que se forma por un proceso muy parecido al que se denomina inducción magnética, que es como funcionan, por ejemplo, electroimanes y todo eso. Puedes investigar un poquito más con la ley de Ampère, que es la que explica precisamente esta figura que tenemos aquí. Bueno, vamos a volver al vídeo. Pero muchos creen que la existencia del núcleo se puede comprobar gracias a las ondas sísmicas que no se propagan en el medio líquido. Va a empezar a hablar de las zonas de sombra. A esta le tengo dedicado también unas pequeñitas imágenes. Vamos a ver qué es lo que nos dice de ellas. La geofísica nos dice que cuando hay un terremoto, este envía ondas sísmicas por todo el planeta, y los sismólogos registran estas vibraciones en diferentes estaciones sísmicas. En los inicios de la sismología, los investigadores se dieron cuenta de que algunas vibraciones se perdían. Se esperaba que las ondas secundarias se manifestaran al otro lado de la Tierra, pero no aparecían. Según el modelo esférico de la Tierra, se piensa que las ondas secundarias u ondas S solo pueden reverberar a través de material sólido, no líquido. En este caso toparían con algo derretido en el centro, o sea, el núcleo interno o externo, a unos 3000 kilómetros de profundidad, ya que existe ausencia de propagación de onda. Algunas de las ondas P podrían llegar, pero su viaje se vería ralentizado por el cambio en la estructura interna, y las ondas S nunca podrían pasar. Efectivamente, si has aceptado lo que son las ondas P y las ondas S, tienes que aceptar también esto. Las ondas S no se transmiten por líquidos, las ondas P sí. Por lo tanto, si el núcleo externo es líquido, no se van a transmitir ondas S y sí se van a transmitir ondas P. Y si aceptas también la mecánica de ondas elásticas para ondas P y ondas S, también tienes que aceptar que cuando se encuentran dos medios con una rigidez muy marcada, muy distinta, y cuando llegas a la interfaz entre un medio y otro, como sucede entre el manto inferior y el núcleo externo, se te van a producir una serie de perrerías a todas las ondas, entre lo que son reflexiones, refracciones, también se te puede producir difracción, y se te van a producir otra serie de fenómenos como atenuación de ondas, aparición de nuevas onditas, etc. No voy a entrar en ello, pero si aceptas la mecánica de ondas, como dijiste al principio, tienes que aceptar también esto. Si no, te estarías contradiciendo a ti mismo. A esto se le conoce como zona de sombras sísmicas. Entonces, ¿las zonas de sombras sísmicas confirman la esfericidad de la Tierra por demostrar su núcleo? Sí. Se puede mencionar esto como una prueba irrefutable, pero veamos por qué otra vez caemos en dar como verdad ideas que parten de supuestos. Veamos. En donde las premisas no han sido confirmadas, y dista mucho de eso. Un dato clave es que no existe comprobación alguna de ondas sísmicas a mayor profundidad de los 700 kilómetros, lo que sería el límite del manto superior. ¿Cómo? Espera, vamos a volver a repetir esto de aquí. Esto como una prueba irrefutable, pero veamos por qué otra vez caemos en dar como verdad ideas que parten de supuestos, en donde las premisas no han sido confirmadas, y dista mucho de eso. Un dato clave es que no existe comprobación alguna de ondas sísmicas a mayor profundidad de los 700 kilómetros. Falso. Existen y mucho. Claro que existen comprobaciones del mismo. ¿Quién te ha dicho que no? Existen detecciones de ondas sísmicas a mayor profundidad de los 700 kilómetros. Tú al principio del vídeo decías que aceptabas la mecánica de ondas para ondas P y S. Si lo aceptas, tienes que aceptar también que se detectan ondas sísmicas por debajo de esas de 700 kilómetros. Pero vamos a ver por dónde vienen los tiros. Lo que sería el límite del manto superior. De hecho, el sismo de Fiji del 6 de septiembre de 2018 se dio a la mayor profundidad en un sismo comprobada, de 669 kilómetros. Más del 90% de los sismos son registrados a menos de 100 kilómetros de profundidad, y son muy pocos los que ocurren hasta los 300 kilómetros de profundidad, y menos aún hasta los 700 kilómetros, o más precisamente hasta los 670 kilómetros, que parecería ser un límite al cual no se puede traspasar. Las ondas tienen un comportamiento irregular hasta esa profundidad, y luego se comportarían de forma más suave, pero no hay... Mira, fíjate cómo estás poniendo imágenes en tu edición de vídeo, estás poniendo imágenes al tuntún. Porque esta imagen que estás poniendo contradice en absoluto todo lo que estás diciendo. Tú estás diciendo que no se pueden... No hay ningún tipo de registro.
No se pueden detectar ondas sísmicas más allá de 700 kilómetros de profundidad porque no se han detectado terremotos más allá de 700 kilómetros de profundidad. Estás confundiendo lo que es un hipocentro con la transmisión de ondas. No sé por qué, no sé por qué viene ese lío, la verdad. Pero fíjate que en la imagen que estás poniendo ahora mismo tienes un puntito aquí, que más o menos es el que estoy señalando con el ratón, que me está haciendo tonterías en YouTube, pero bueno. Fíjate que lo tienes justo aquí, más o menos, por debajo de donde pone silenciar. Tienes un único foco aquí. Y en esto que estás poniendo, pues tienes una serie de transmisión de ondas que se te van por aquí refractando, te llegan a este límite, se te refractan, te llegan a este otro límite, se te refractan, se te reflejan. Es decir, tienes una transmisión de ondas normales. Te llegan aquí a este límite, se te produce una reflexión por aquí, que te viene en este sentido, lo mismo para aquí, lo mismo para aquí. Pero tienes un único foco, que es este que se te marca aquí. Tú tienes un foco de generación de ondas y esa onda se te transmite por todo el interior de la Tierra. Tiene que ser la onda tiene que tener una energía lo suficientemente grande como para transmitirse por el interior de la Tierra, ya que a medida que se va transmitiendo y va sufriendo determinadas perrerías va perdiendo energía. Por eso no todos los terremotos son buenos para conocer el interior de la Tierra, sino aquellos que tienen una energía lo suficiente como para atravesar toda la Tierra. Fíjate en un asunto, si tú tienes para que entiendas que no tiene ningún sentido el hecho de dónde se produce el foco de un terremoto a que éste se transmita por todo el interior de la Tierra. Si tú tienes una mesa, imaginemos que esto es una mesa, y tú tienes un vaso de agua aquí, este experimento lo puedes hacer en casa. Es un experimento hiper ultra sencillo. Si tú tienes un vaso de agua aquí, imagínate que esto es una mesa y tú tienes un vaso de agua en este extremo, si tú das un golpe aquí, coges una mano, das un golpe con el puño, das un golpe con una cuchara, con lo que quieras, das un golpe y te fijas en el vaso, vas a ver que hay ondas sísmicas, hay ondas elásticas, mejor dicho, que podrían ser sísmicas también. Tienes ondas elásticas que se te van a aparecer en el vaso. Vas a ver cómo el agua del vaso tiembla. Si golpeas en esta parte de la mesa, si golpeas en esta otra parte, también. Si golpeas por debajo de la mesa, también. Si golpeas justo por debajo del vaso, también. Las ondas elásticas, independientemente de donde se te forme el foco, de donde tengas el foco, y en un terremoto, independientemente de donde tengas el hipocentro, se te van a transmitir en todas las direcciones, porque las ondas elásticas son ondas esféricas. Es decir, tú tienes un foco en el que se te genera la onda y esa onda no se va a transmitir en una única dirección, se te va a transmitir en forma de esferas. En forma de esferas. El sonido es una onda elástica. De hecho, es una onda, se podría decir que es una onda longitudinal, porque es compresiva, por eso se transmite por el aire. El sonido, al ser una onda elástica, se transmite en forma de esferas. Por eso, si yo estoy hablando contigo de frente, tú me vas a escuchar. Y si te doy la espalda, tú también me vas a escuchar. Y si miro hacia un lado, tú también me vas a escuchar. Y si miro hacia el otro, también me vas a escuchar. Porque, aunque yo esté hablando aquí, la onda elástica que estoy produciendo se está transmitiendo a modo de esferas, por todas las tres direcciones del espacio. No en una única dirección hacia adelante. E independientemente de donde yo la esté emitiendo, si estoy hablando aquí a voces en esta habitación, me van a escuchar en la habitación de ahí enfrente. Pero también me van a escuchar en la habitación de atrás. Ahí no, porque tengo la ventana. Bueno, si grito mucho, me escucharán en la calle. Y si grito para allá, me van a escuchar también en esa otra dirección. Independientemente de donde yo esté, la onda se va a transmitir en todas las direcciones. El hipocentro de un terremoto, por lo tanto, el foco donde se genera el terremoto, no tiene nada que ver con la profundidad a la que podamos detectar ondas sísmicas. Y si el terremoto más profundo que se ha detectado es a 690 kilómetros de profundidad, no quiere decir que las ondas sísmicas no se vayan a transmitir más allá de 600 kilómetros de profundidad. Es como si en el ejemplo de la mesa, yo te pongo un ejemplo de que si golpeo aquí arriba, doy un golpe aquí arriba en la mesa, ¡plas!, y pongo la mano aquí abajo, no lo voy a sentir. Sí que lo voy a sentir. Porque aunque golpee aquí arriba, las ondas elásticas se van a transmitir también hacia abajo. Tan sencillo como eso. Una vez más, una idea de comportamiento imaginario dependiendo de supuestos. En este caso, la existencia de un núcleo terrestre, necesario para la teoría de la esfericidad de la Tierra. Lo que sí es comprobable por muchas estaciones sismológicas en el mundo es el alcance superficial que tienen las ondas, aunque el sismo haya sido en lo profundo, llegando hasta los 3000 kilómetros, y que estas ondas y su registro paso por paso, es decir, comprobando en orden de tiempo cuándo fueron llegando a cada estación, no necesitan de ninguna esfericidad de la Tierra, puesto que
No sé si te darás, bueno, no sé si lo sabrás, pero las ondas que llegan, las ondas superficiales que llegan a los sismógrafos no son las primeras en llegar, aunque uno podría pensar que cuando se te produce un terremoto en superficie te va a llegar a los distintos sismógrafos primero la onda superficial y luego las que se transmiten por el interior de la Tierra. No es así. Te llegan primero las que se transmiten por el interior de la Tierra. Y el modo de vibración que tiene una onda que se transmite por el interior de la Tierra, que son ondas P y ondas S, es un modo de vibración distinto a las que se te producen se transmiten por superficie, que son las ondas L y las ondas R, las Love y las Rayleigh. Como digo, podéis ver el vídeo que le dediqué a las ondas sísmicas para saber de lo que estoy hablando. Por lo tanto, los sismógrafos nos van a decir que no son ondas superficiales, que son ondas que nos vienen del interior de la Tierra. Que funciona perfectamente en un plano. Esto incluso es comprobable cuando se ve la onda sísmica provocada por el mayor terremoto de la historia, en Valdivia, Chile, en 1960, Dices que tu modelo se ajusta bastante a lo que se observa en superficie. Vamos a volver a las zonas de sombra. Vamos a echarle un vistazo a una serie de imágenes que he preparado para que veamos las zonas de sombra. Vamos con esta imagen. Sé que igual vas a echar un poquito... vamos a hacer un esfuerzo y vamos a suponer entre todos que la Tierra efectivamente es esférica, para que entiendas lo que se forma. Luego voy a hacer esto mismo, pero con un modelo de Tierra plana. Fíjate, vamos a suponer que se produce un terremoto justo aquí arriba, ¿vale? ¿Dónde se nos producen las zonas de sombra? Con mi dibujo chapucero, que soy un poquito chapucero dibujando, en mi vida he aprobado un examen de dibujo, no lo voy a hacer ahora mejor. Pues con mi dibujo chapucero la zona de sombra más o menos se va a producir a esta profundidad de aquí. Es decir, si se te produce un terremoto aquí arriba, todos los sismógrafos que tengas en toda esta zona de aquí y en todo lo que haya por detrás, en el globo terráqueo, sé que hay que hacer un esfuerzo para aceptar esto, ¿vale? Sé que tienes que hacer un esfuerzo para aceptar esto, pero acéptalo. Pues en todo lo que hay por detrás del globo terráqueo se te genera una zona de sombra, donde un terremoto producido justo aquí arriba no se te va a transmitir por aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si se me produce ahora un terremoto justo en las antípodas de esta zona de aquí de América, más o menos de Perú, Bolivia, Ecuador, más o menos? Si se te producen las antípodas en la otra zona, pues que te va a quedar una zona de sombra más o menos como esta de aquí. Fíjate. Chapucero a más no poder, sé que no dibujo nada bien. Fíjate, pero me va a quedar más o menos una zona de sombra como esta de aquí. Y si ahora se me produjese un terremoto en esta otra zona de aquí, más o menos en lo que sería la dorsal centroatlántica, la zona de sombra que se me produciría sería esta de aquí. Y me estaría dando vuelta también por la otra parte de la Tierra que no se ve y me vendría aquí. En realidad sería nuevamente como un donut se genera en una zona de sombra. Esto se explica perfectamente en una Tierra esférica con un núcleo en estado líquido. Con un núcleo externo, en este caso, en estado líquido. Si nos vamos a una Tierra plana, como la que vemos aquí, vamos a ver si puedo meterle más aumento a la imagen. Si nos fijamos en una Tierra plana como esta de aquí, y producimos un terremoto aquí en el Polo Norte, como es el primero que hemos producido, a mí se me generaría una zona de sombra que vendría más o menos una circunferencia todo por aquí. Es lo que se detectaría en los sismógrafos. Que no se me produce un terremoto aquí. Vale. Un terremoto aquí, polar, funciona muy bien en una Tierra plana, hay que decirlo. Y las zonas de sombra quedan muy bien en una Tierra plana. Pero solo un terremoto cuyo foco está aquí. Para el resto ya falla. Porque si yo ahora produzco un terremoto justo en las antípodas de lo que sería la zona de Centroamérica, de Sudamérica, perdón, la zona de Perú, Bolivia, etcétera, como hicimos antes, que estaría por aquí, el foco del terremoto estaría aquí.
Y la zona de sombra me quedaría un circulito más o menos, que es el que estoy señalando ahora aquí. Me quedaría este círculo de aquí. Ya no tiene nada que ver con el círculo que se me formaba aquí. Y si yo produzco un terremoto en la dorsal centroatlántica, que vendría más o menos por toda esta zona de aquí, y que lo estaba ubicando más o menos a la altura del Golfo de Guinea, en la otra imagen, si os fijáis. Vamos a ver si consigo llegar a ella. Bueno, ahora mismo no me quiere pasar la imagen. Bueno, pues en un terremoto generado aquí a la altura del Golfo de Guinea, en la dorsal centroatlántica, me generaría una zona de sombra más o menos en esta zona de aquí. El modelo de la Tierra plana no puede explicar por qué en función de dónde se me produzca un terremoto, las zonas de sombra me van a ir cambiando de un lado a otro, de aquí, de allá, etc. ¿Y por qué no me funcionan igual? Porque como decimos, un terremoto justo en el polo norte, como mostrábamos en mi primera imagen, me generaría una zona de sombra que iría más o menos concéntrica con el modelo terraplanista. Pero sin embargo, luego otros terremotos ubicados me generarían pequeñas circunferencias dentro del modelo. Cosas que no... o pequeños toroides, creo que es el nombre correcto. Pequeños donut, para que nos entendamos. Pues generarían pequeños donut ubicados en distintas zonas. Un terremoto que se produzca, por ejemplo, aquí en el Golfo de Guinea, generaría un donut por aquí. Uno producido en las antípodas de Sudamérica me generaría un donut por aquí. No se explica. Y vamos a ver cómo la explicación que das más adelante tampoco cobra ningún sentido. Existe además la posibilidad de que se produzca la zona de sombra debido a las zonas que se encuentran por debajo de rasgos salinos. También se denominan zonas de sombra porque la alta velocidad de la sal curva y entrampa la energía, de manera que la calidad de los datos sísmicos por debajo de la sal es generalmente pobre a menos que se efectúe un procesamiento sísmico especial. Las zonas de sombra son simplemente aquellas zonas donde una onda sísmica no es detectada por geófonos, o en este caso por sismógrafos. Y se puede deber a multitud de causas. Una zona de sombra se te puede deber, por ejemplo, una zona de sombra se usa mucho esto en vulcanología. Tú cuando tienes una serie de terremotos debidos a movimiento de magmas, las zonas de sombra producidas en ondas S te indican más o menos dónde está el magma. Si tú a determinada profundidad dejas de detectar ondas S, es que tú tienes magma ahí donde los granos que forman la parte sólida del magma ya no están en contacto y pierdes esa transmisión de ondas S. Esas zonas de sombra te indican dónde hay magmas en profundidad. Si tienes una atenuación bastante de las ondas S que no te llegan a aparecer, pues es que tienes un magma, pero no una cantidad de fluido tan grande como en el caso anterior. Una zona de sombra es simplemente eso. Y los domos salinos, y también cuando te encuentras un material con una rigidez y por debajo un material de rigidez menor, como puede ser un domo salino, ahí eso también te va a generar zonas de sombra tanto de ondas S como de ondas P. Pero el hecho de que un domo salino te genere zonas de sombra no explica que se te produzcan zonas de sombra con los terremotos. No te lo explica. Porque necesitarías andar, como digo, necesitarías andar moviendo domos salinos por todo el planeta. Cosa que no tiene sentido. La discontinuidad de Gutenberg, así como otros estudios, carecen de comprobación empírica, puesto que no... Es falso. Sí que tienen demostración empírica. Te llevas contradiciendo a ti mismo desde que empezaste el vídeo. Porque la discontinuidad de Gutenberg se explica por medio de transmisión de ondas sísmicas, cosa que dijiste al principio que aceptabas. Así que no digas que no tiene demostración empírica, porque sí la tiene. Y porque tú al principio del vídeo la has aceptado y ahora le estás negando. Te contradices. No solo la máxima profundidad medida es de menos de 700 kilómetros, sino que además no hay comprobación real de la conformación de la masa terrestre. Vuelves a lo mismo. No tiene nada que ver la formación de hipocentros con la transmisión de ondas sísmicas. Mezclas churras con merinas.
pues como veíamos al principio, lo más profundo que hemos llegado a conocer del subsuelo son poco más de 12 kilómetros, dando como resultado la ignorancia que se tiene de la superficie terrestre. Y como solo hemos llegado a 12 kilómetros, obviamente no podemos decir que nada más abajo sea correcto, simplemente porque no lo hemos visto. Chico, pues yo no he visto tu casa, por lo tanto tú no vives en ninguna casa. Tu casa no existe, porque yo no la he visto. ¿No es eso? Sería más o menos el mismo razonamiento. Si yo no he visto algo, es que ese algo no existe. No. Existen otros métodos para saber si tu casa existe o no. Y del mismo modo existen otros métodos para saber si el núcleo existe o no. El comportamiento de los tsunamis, además, es muy similar al comportamiento de las ondas sísmicas, y tienden a ir siempre hacia la superficie una vez originado el movimiento. Por lo tanto, si la mayor profundidad medida en un terreno No tienden a ir hacia superficie. Como te digo, las ondas sísmicas son ondas elásticas que se transmiten en esferas, son ondas esféricas. Toda onda elástica es una onda esférica. Incluso, bueno, salvo las ondas superficiales que no son esféricas, sino que se transmiten solo por superficie. Pero una onda P y una onda S son ondas esféricas. Se te transmiten en todas las direcciones. Por lo tanto, decir que solo se transmiten hacia arriba es erróneo. ¿Y por qué solo hacia arriba y no hacia abajo? Que esa también es otra. En fin, la mecánica de ondas no funciona así. terremoto es de menos de 700 kilómetros y las ondas luego son captadas a menor profundidad, siendo ya superficiales, entonces una zona de sombras puede ser provocada por un terreno que esté por debajo de rasgos salinos. Tu premisa de partida para tratar de demostrar que los domos salinos demuestran las zonas de sombra, tu premisa de partida es errónea. Por lo tanto, tu conclusión va a ser errónea. Las ondas que produce un terremoto son ondas esféricas, que se transmiten en las tres direcciones del espacio. Así que se transmiten también hacia abajo. Tu modelo queda completamente descartado. La onda sísmica supuesta del mayor terremoto de la historia no generaría la posibilidad de medir una zona de sombras, pues casi todos los sismos ocurren a una profundidad menor a los 100 kilómetros. Nuevamente, ¿qué más da? El mayor sismo de la historia registrado, que es el de Valdivia, creo que lo mencionaste antes, de 9, bastantes grados en la escala Richter, sí que generó ondas suficientes para transmitirse por el interior de la Tierra, por el manto y para llegar a las antípodas y para detectarse por todos los lados. Repito, son ondas esféricas, se transmiten en todas las direcciones y sufren reflexiones, sufren refracciones, sufren una gran serie de fenómenos que le afectan a todo tipo de ondas. Y cuando somos capaces de detectar estas refracciones y otra serie de cosas más, somos capaces de comprender cómo es el interior de la Tierra. Una ecografía funciona así. Cuando hacen una ecografía para ver el sexo de un niño, es como funciona. No tiene una explicación distinta a cómo funciona la sísmica. Es transmisión de ondas elásticas por el interior de un cuerpo, recibimos cuáles son los rebotes que hay en ese interior del cuerpo y en base a esas recepciones podemos interpretar lo que hay dentro, sin necesidad de rajar a la madre, sacarle el niño y decirle, mire señora, ¿es varón o es hembra? Volverla a meter, coserla y listo. Esperar a que siga el periodo de gestación. No es eso lo que se hace. Pues en sísmica es exactamente lo mismo. No hacemos nada distinto a eso. Es exactamente lo mismo. Lo único que en vez de hacer una ecografía a una panza, se la hacemos a un globo terráqueo. Es eso, simplemente. Entonces, no es verdad que la zona de sombras sísmicas comprueba la esfericidad de la Tierra, ni la estructura interna del globo, siendo Si tu modelo de transmisión de ondas sísmicas es el correcto y es el que has aceptado al principio, sí lo demuestra. otra vez una teoría que parte de supuestos no probados, y que carece de toda comprobación a través del método científico. Este comportamiento de las ondas sísmicas que tienden a ir hacia la superficie sin importar la profundidad del epicentro sísmico y desde allí seguir el curso superficial de las ondas sísmicas que Espera, fijémonos en esta imagen. Este comportamiento de las ondas sísmicas que Fíjate lo que es que nuevamente es que estás poniendo imágenes a voleo y es que no te estás dando cuenta de que hasta las propias imágenes que pones contradicen lo que estás diciendo. Mira, fíjate.
y que carece de toda comprobación a través del método científico. Fíjate cómo esta imagen sí que contradice lo que dices. Tienes una zona baja, por aquí, de baja velocidad, una zona rápida y una zona más rápida. Esto es lo que te decía antes, de que las ondas P y S llegan antes que las ondas superficiales. Tú tienes una onda superficial que se te está transmitiendo por superficie, que te va a esta velocidad. Y esto no es una onda, sino que head wave hace referencia al frente de onda, es decir, a los frentes de estas ondas esféricas que te decía antes, es lo que está representando aquí. No está representando la onda, sino el frente de las ondas esféricas. Fíjate cómo te está diciendo que se transmiten a mayor velocidad. De tal modo que si dejamos que siga el vídeo avanzando, fíjate. Este comportamiento de las ondas sísmicas que tienden a ir hacia Cómo la onda interior ha llegado antes al sismógrafo que la onda superficial. Por lo tanto, las primeras ondas que nos llegan a los receptores, si están muy alejados, los receptores más cercanos no, pero los receptores que están más alejados del foco llegan primero a las ondas que se transmiten por el interior de la Tierra que las ondas que se transmiten por superficie, porque la velocidad de transmisión de las ondas es brutalmente distinta. Las ondas P y S son mucho más rápidas que las otras. Por eso nos llegan a los receptores primero y por eso podemos decir lo que tenemos en el interior de la Tierra. Tus imágenes nuevamente contradicen lo que pones, pero bueno, sigamos. a la superficie sin importar la profundidad del epicentro sísmico y desde allí seguir el curso superficial corresponde más a un... A todo esto de que en la anterior imagen, si os acabáis de ver, el frente de ondas también lo está transmitiendo hacia abajo, no hacia arriba, como tú dices. Bueno, doble contradicción de las imágenes que pones con lo que dices. Viaje por una superficie plana que es esférica. De hecho, se ha observado que, como las ondas salen en todas las direcciones, una vez producido el sismo, cuando comienzan un viaje hacia lo profundo de la Tierra, hay un rebote que cambia su dirección hacia la superficie. Esto es atribuido con un desvío por los mantos o el núcleo terrestre, pero sin comprobación de ello. Puede deberse a cualquier otro motivo. Como por ejemplo, ¿a qué motivo? Investigando podemos darnos cuenta que, con estos datos, representados en una Tierra plana, se ajustan mejor los recorridos de las ondas. Claro, es lo que te dije hace un rato. Los recorridos de las ondas funcionan muy bien si tú te pones un terremoto justo en el centro de... que es el centro de... No es tu proyección, porque no es una proyección en realidad. Esto es la morfología que tendría la Tierra plana. Pero si tú pones un terremoto justo aquí en el centro, funciona muy bien. La zona de sombra y todo eso funciona muy bien. Y la transmisión de ondas sísmicas va a funcionar muy bien. Pero solo si tu terremoto se produce aquí. Nada más. Si tú tienes un terremoto que se produce aquí, si se te produce aquí, si se te produce aquí en la dorsal centroatlántica, si se te produce en esta zona de aquí, que es una zona sísmicamente muy activa, que es lo que sería Indonesia, Java, Sumatra, todo eso, que es muy activa tectónicamente. Si se te produce incluso por aquí abajo, un poquito más abajo, que estaría la placa de Scotia, que es una zona también sísmicamente muy activa, ahí ya no te funciona. Solo te funciona si tu terremoto se te produce aquí. Si no, no. Olvídate, ya te dejó de funcionar. Curiosamente solo pones esta imagen de un terremoto ahí bien centradito. El resto no. Bueno, pues vale. Aceptas lo que te viene bien y lo que no, pues lo descartas. Es necesario, por tanto, hacer las simulaciones digitales para desarrollar un modelo que explique por qué las ondas son desviadas, por qué puede originarse la zona de sombras sísmicas, qué relación hay con el campo magnético central terrestre y ver relacionadas con el campo magnético. Bueno, sí, en realidad sí están relacionadas. Las zonas de sombra sísmica se producen por el núcleo externo, que es líquido, y el campo magnético también. Bueno, al final parece que acabas aceptando el modelo de Tierra esférica. Ver qué ocurre debajo de la Tierra en una superficie plana. Gracias a Sebastián Loeje por su colaboración con el tema. Agradecimientos y todo eso. Vemos que vemos que lo que dices mucho sentido no tiene, la verdad. Te contradices varias veces, aceptas, al principio dices que aceptas la transmisión de ondas sísmicas, cuando luego no aceptas absolutamente nada de ellas, o tomas lo que sí te interesa y lo que no te interesa lo descartas, cuando o aceptas todo o descartas todo. Luego pones imágenes en el vídeo que están diciendo exactamente lo contrario a lo que estás diciendo, es decir, las imágenes que tú pones te contradicen,
Y luego dices cosas que no se ajustan a la realidad, como lo del campo magnético terrestre, la temperatura de Curie, etcétera. Algo que se demuestra errado cuando tú tienes campos magnéticos en otros planetas que no son formados por materiales ferromagnesianos como el helio. En fin, charlatanería. El vídeo de hoy está aquí. Si te ha gustado, pues bueno, dale un like, comenta el vídeo si quieres, y si podemos debatir de lo que sea, pues encantado. Si alguien quiere debatir conmigo sobre este tema, pues encantado. Ha sido un placer y nos seguimos viendo. Un saludo a todos.